Hoy tenemos buenas noticias, porque la cifra de fallecimientos ayer se redujo a 600. Pero estas buenas noticias son solo aparentes, porque ya llevamos 16.000 y es posible que alcancemos los 60.000. Seguir discutiendo de cifras y de curvas ya no tiene sentido. El pico de hospitalizaciones se produjo el 25 de marzo. Los médicos italianos confirmaron que hay un desfase entre hospitalización y fallecimiento de 8 días, y 8 días después se produjo el pico de fallecimientos en España. En menos de una semana podríamos llegar a bajar de 200 fallecidos diarios. Y según un estudio de la Universidad de Washington, a primeros de junio podríamos llegar a 0 fallecidos. Pero sería un grave error pensarlo así, porque eso es en un entorno de confinamiento que no vamos a continuar. Esto no va camino de terminar, esto va camino de volver a empezar, lo que al mismo tiempo significa que tenemos una segunda oportunidad. Si estáis cansados de tantas cifras y tantos gráficos, os recomiendo que busquéis un vídeo de 2018 titulado Contagion, de BBC Pandemic, en la que expertos virólogos, epidemiólogos y matemáticos simularon una pandemia con enormes similitudes con la nuestra. Entre los resultados figura que con un ratio de contagio incluso inferior al del coronavirus, 43 millones de personas en UK terminarían infectadas en solo 60 días. Hay aspectos positivos, como que las medidas de contención funcionan. Por ejemplo, solo el lavado de manos, en el modelo matemático que prepararon, habría reducido los contagios en más de un 20%. Un elemento básico en la simulación fue el uso de una app de móvil que incluía geolocalización. Se desarrolló en muy pocos días y al cabo también de muy pocos días, más de 25.000 usuarios se la habían descargado voluntariamente. Lamento el spoiler del vídeo, pero la simulación estimó que sin medidas de contención se alcanzarían los 800.000 fallecidos en el Reino Unido. Entonces, con la ingente cantidad de datos que ya tenemos en este momento, ¿qué podemos esperar? En el mejor escenario posible, que sería aplicar lo que pasó en China, duplicaríamos desde que se produjo el pico de la curva, lo que nos pondría en 25.000 fallecidos. Una cifra utópica, por desgracia. El estudio de la Universidad de Washington, que estimaba como mejor escenario terminar con la pandemia el 8 de junio, nos pondría un escenario de 30.000 fallecidos. Sin embargo, ese mismo estudio consideraba más fiable que la pandemia pudiera terminar a finales de junio o principios de julio, lo que nos pondría en 35.000 fallecidos aproximadamente. Con todo esto, el modelo y las estimaciones que comparto con vosotros desde hace 10 días siguen vigentes. Asumiendo un repunte por el fin del confinamiento y la aplicación de medidas estrictas, estaríamos hablando del entorno de 40.000 fallecidos. Pero si nos relajamos y hablamos de desescalada en lugar de empezar desde cero, podemos repetir lo mismo por lo que hemos pasado. Hay que recordar que cuando salgamos puede haber del orden de 40 millones de personas que no se han contagiado todavía. Y en ese entorno estaríamos hablando de 60.000 posibles fallecidos, no de 40.000. Si alguien piensa que esto es un tiro al aire o que es una cifra alarmista, los médicos de las UCIs españolas estimaron que sin medidas estrictas podríamos alcanzar los 87.000 fallecidos. Por otra parte, los expertos ya van concretando sus cifras. Con un ratio de contagio del 60% de la población y una posible mortalidad del 0,3%, que es la sexta parte que tuvimos con la gripe española, estaríamos hablando de 85.000 fallecidos, similar a la estimación de los médicos de las UCIs. Pero aún podemos hacerlo bien y reducir esa cifra de fallecimientos a la mitad. Y probablemente tengamos que empezar a aceptar que el virus no desaparecerá. Y por otra parte, la vacuna tardará, y la fiabilidad de la vacuna puede ser similar a la de la gripe, que solo cubre el 50% aproximadamente. Por lo tanto, es posible que una vez pasado lo peor tengamos que asumir un nuevo compañero permanente de viaje. Ahora tenemos la experiencia para poder empezar de cero. Siempre hablamos de lo que habríamos hecho si hubiéramos sabido lo que iba a pasar. Ahora lo sabemos. El retraso nos va a costar 30.000 fallecidos innecesariamente, pero tenemos que hacer lo posible por evitar a otros 50.000. Si estáis interesados en la visión global en la que me baso para estas actualizaciones periódicas, el vídeo ya sabéis que está en mi canal de YouTube o de Facebook. Y recordad las claves, ya sea en entorno de confinamiento o sin él. Una distancia de 2 metros con cualquier persona fuera de casa. Lavarnos las manos frecuentemente y siempre lo primero al entrar en casa antes de tocar nada. Usar mascarillas si estamos cerca de otra gente o en un sitio cerrado, especialmente en supermercados y transporte público. Por desgracia, a pesar de encontrarnos en 2020, la app de móvil, una de las claves para la salida de la crisis, ni está ni se la espera. El próximo vídeo incluirá un análisis por países.
Tengo la suerte de contar con amigos en distintos países, en Corea, Singapur, Suiza, Estados Unidos, Canadá y otros, que me están ayudando a rellenar los huecos de información a los que no puedo acceder desde aquí. Si estás de acuerdo con esta visión del problema, comparte este vídeo para que pueda llegar a más gente y podamos parar el sinsentido en el que estamos sumidos. Desde esta página puedes acceder a mi canal o ver el vídeo con la visión completa de la crisis que compartí a finales de marzo y que sigue plenamente vigente. Por último, y plagiando una antigua serie de televisión, tened cuidado ahí fuera.